Hoy vamos a hablar sobre un tema que le ponemos solo hasta la muerte y se trata que tiene que ver mucho con este día. Tengamos mucho cuidado nosotros de que no nos envuelva, dice la palabra de Dios, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Y cómo me duele cuando alguien dice, es que estamos celebrando el día de los huevitos. ¿Han oído? De los conejitos. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué tendrá que ver un huevo, un conejo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, verdad? Pero sutilmente hasta a los niños se les va cambiando lo que se está celebrando y después dicen, no, pues es el día de los huevitos, ¿verdad? Es el día de los conejos. Y no es que tiene nada de malo, que se diviertan y de todo, pero que nunca perdamos y las tendencias comerciales nos hacen perder mucho la identidad de lo que nosotros tenemos que tener como preceptos. El Día de Acción de Gracias es uno de los días más preciosos y yo creo que es uno de los días que estableció a este país como un país sólido y fuerte con las bases cristianas para convertirse en lo que se ha convertido. Pero ya muchos no le dicen el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo es que le dicen el día del pavo? Le dicen dicen, es que el día del pavo. ¿Cómo que el día del pavo? El día de Acción de Gracias. El día que los primeros habitantes de este país se reunieron a dar gracias a Dios por todo lo que les había provisto durante los tiempos de primavera y verano para pasar el invierno y que habían cumplido con todos los graneros, que podían compartir inclusive con los que tenían hambre. Pero ahora dicen, el día del pavo. Hoy es Pascua, no, el día de los conejos. Entonces, coma conejo, coma huevitos, pero no se le olvide que hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Pascua cristiana. Jesucristo se presentó ante nosotros como en su grandeza, con una particularidad. Como 100% Dios, Jesucristo nunca dejó de ser Dios, es una parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también Jesucristo se presenta ante nosotros como 100% hombre. O sea, Él tuvo las dos naturalezas, era totalmente Dios, pero era totalmente hombre. Entonces, al ser totalmente hombre, pasó por todas las circunstancias que pasamos los seres humanos, los hombres. Por eso Él nos comprende, por eso en el libro de Hebreos 4 dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. El sumo sacerdote se está hablando de Jesucristo, puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. O sea, no hay nada que usted le pueda contar a Jesús que Él no haya pasado. No hay nada que usted le pueda decir, no, es que usted no se imagina lo que estoy pasando. Y a veces cuando nosotros estamos pasando circunstancias, creemos que ni siquiera Dios entiende lo que pasamos. Pero Dios encarnado en Jesucristo pasó por todo lo que nosotros pasamos, por eso es que Él se compadece, nos entiende y aboga por nosotros. Jesucristo se siente solo y es una de las características que yo creo que tal vez todos hemos pasado en algún momento. Jesucristo como hombre sufrió, ¿verdad? No crean ustedes que al que crucificaron era un Superman que no le dolía nada y que estaba haciendo teatro, porque era 100% hombre, y al ser 100% hombre, si se punzaba con algo, le dolía, tenía nervios, tenía todo un sistema idéntico a usted y a mí. Jesús lloró, lo vemos en la palabra de Dios, que Jesús sentimentalmente, cuando le dicen que su amigo Lázaro ha muerto, Jesús llora. No era que Jesús no tenía sentimientos, llora tristemente. Jesús se enojó. ¿Sí se acuerdan cuando Jesús se enojó? Claro, y se enojó fuertemente y entró al templo y agarró un látigo y agarró a todos los que estaban haciendo negocios dentro del templo y con un látigo los hizo sacados, les volcó las mesas, los sacó a punta de látigo, enojado. O sea, si usted se enoja, no se sienta pecador, porque es una característica. Dice la palabra de Dios, eso sí, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, enójese hasta las 6 de la tarde, ¿verdad?
que no permanezca el enojo en nosotros, que no alimentemos el enojo. Pero si usted se enoja, es porque está vivo, porque Jesús también se enojó. Jesús se rió, Jesús descansó, Jesús durmió. O sea, era un ser humano. Y Jesús también se sintió solo. Se sintió sumamente solo. Yo no sé cuántos de los que están acá han pasado circunstancias en la vida donde uno se siente solo. Donde uno siente, a lo mejor, ni siquiera solo físicamente, sino que nadie entiende lo que estoy pasando. Es que si supieran lo que yo estoy pasando, la soledad, la tristeza, el sentirse uno desamparado y algunas características que vamos a ver sobre la soledad que Jesús lo sufrió. Y dice el libro de Mateo 27, cuando está hablando de la crucifixión de Jesucristo, dice: a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, no fue una expresión, fue un alarido, fue un grito. Fue ese grito que a lo mejor usted y yo en algún momento hemos pegado. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya no soporto, ya no aguanto más. Es ese grito que sale del alma. Es que no, salgo de una y me meto en una peor. Y voy saliendo de otra. ¿Cuándo va a terminar esto? Ese Jesús que está crucificado habla y saca un grito de lo más profundo de su cuerpo ya debilitado, y lo que hace es un reclamo a Dios. ¿Por qué fue un reclamo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se lo estaba haciendo a Dios. Y la palabra desamparada utilizada en los textos originales es bien profunda y la vamos a despedazar un poquito. Y una de las acepciones que tiene el desamparado es descuido. Descuido es cuando alguien dejó de cuidar a alguien. Ha visto que a veces andamos con un niño y de un momento a otro se nos zafó y se cayó o le pasó algo. Y alguien viene y dice, pero ¿por qué lo descuidó? O sea, dejamos de tener cuidado de él. Jesucristo sintió que Dios dejó de tener cuidado de él. Así se sentía. Otra de las acepciones es la renuncia. Es cuando alguien no quiere ayudar a otra persona. Como cuando te caes y usted extiende su mano y la persona que pasa a la par no le ayuda a levantarse. O sea, es un desprecio al dolor que está sintiendo. Pues eso sintió Jesús del mismo Padre. De que no lo quería ayudar. De que no solo lo descuidó, sino no lo quería ayudar. La tercera acepción es desinterés, que no le importa lo que le está pasando. Que no le importa, que si alguien te cuenta un problema, estoy así, así, así. Ese es su problema, ese no es mi problema. ¿Cuántas veces nosotros no sentimos el descuido de muchos? El desinterés, a nadie le interesa. Y no solo eso, sino que renuncian. Los que me pueden ayudar no me ayudan. Y la última acepción de esta misma palabra es el alejamiento. Es cuando las personas que confiábamos que nos podían ayudar se van. Es cuando llamas a la persona indicada y no te contesta el teléfono. Es cuando le dejas un mensaje de texto a una persona pidiendo ayuda y esa persona no te contesta. Y después te dice, es que tenía el teléfono apagado, pero la persona se alejó en medio de la circunstancia. Estas 4 acepciones es desamparar. Es lo que Jesús siente en la cruz del Calvario. Y vamos a entrar a un orden cronológico, porque Jesucristo no saca esta expresión como algo que le surgió, sino como una secuencia de cosas negativas que le venían pasando, que lo llevan a sentirse completamente solo. ¿Cuántos han pasado crisis aquí? ¿Y cuántos han pasado una secuencia de crisis, que usted sale de una y lo agarra a otra?
y va saliendo otra y viene la otra. Y va saliendo, y ya uno, al final uno dice, ya yo no sé qué más me puede pasar. Como que se juntaron todas, se pusieron de acuerdo para complicarme la vida. Pues así más o menos le pasa a Jesús, porque Jesús comienza su momento terrible como hombre, cuando sabe lo que le va a pasar, pero empieza con una traición. Y todos sabemos, la traición de Jesucristo viene a través de su mejor amigo. ¿Quién era el mejor amigo de Jesús? Judas, según la palabra de Dios. Fue el único hombre en la Biblia al cual Jesús le da el título de amigo. Eran compañeros, le dio la tesorería por la confianza, posiblemente se habían criado en la misma zona. Era el gran amigo de Jesús. Dice Mateo 26:50, y Jesús le dijo, amigo. Vea, es que a nadie le dijo Jesús amigo en la Biblia, a nadie. Ni a Pedro, ni a Juan, a ninguno. Se lo dijo Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Entonces, este calvario de Jesús comienza con la traición de un amigo. Y eso duele, ¿verdad? Yo no sé cuántos acá, pero posiblemente la mayoría o todos tenemos una historia de un amigo que nos traicionó. Alguien que le confiamos un secreto en determinado momento y después lo contó. Alguien que sabía toda nuestra historia y sin importar lo que estaba pasando, habló mal de nosotros. ¿Cómo duele cuando alguien de confianza habla mal de uno? Cuando se ha depositado la confianza en esa persona y le ha contado las cosas y después esa persona le traiciona y anda contando lo suyo, o hasta burlándose o hasta riéndose. Bueno, la traición duele. Cuando a una persona lo ha traicionado un amigo, una amiga, y uno la ve, causa dolor. Y uno dice, ¿por qué confié en ella? ¿Por qué confié en él? Jesucristo sabía que uno de los 12 lo iba a entregar, porque estaba escrito. Pero no era que venía con el sello Judas desde bebé, ese es el que va a traicionar al Señor. Satanás tocó la puerta de los 12, a ver cuál le abría la puerta para ejecutar su acción. Yo me imagino que Jesús podría haber pensado de antemano y haber dicho, bueno, yo a lo mejor Pedro, porque es bien zafado. A lo mejor Tomás, porque es muy incrédulo. A lo mejor Simón, porque es un revoltoso. A lo mejor Mateo, porque es un publicano y un comerciante. A mí me fallan todos, pero Judas no, porque es mi amigo. Y yo oigo personas que dicen, vea, es que yo esperaba esto de cualquier persona, excepto de esta. Y esa es la que duele, ¿verdad? Jesús comienza su martirio con la traición de su mejor amigo. Y le sigue la segunda traición, la de su compañero de batalla. El que le había dicho, Señor, si a usted lo matan, me matan primero a mí. A usted nadie lo toca. Del que le había dicho, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. Ese ungido. El único que había caminado sobre las aguas emulando a Jesús. El único que se había acercado a la grandeza de presenciar y sentir lo que era hacer lo que Jesús hacía. Ese era el que tenía que estar más convencido de todos. Es que cuando has caminado sobre el agua, igual que Jesús, pues es para que le creas a Jesús. Por encima de los otros no tuvieron esa experiencia, pero Pedro lo tuvo. Entonces, ¿qué se va a imaginar uno? Que ese que tuvo la mayor grandeza de los 12 le traicionara. Y le traicionó de una forma fea. Se pesa
entre lo que hizo Judas y lo que hizo Pedro, y se podría pensar que lo que hizo Judas fue menos de lo que hizo Pedro. Judas se fue por un poco de dinero, pero Pedro desarraigó toda su experiencia y vivencia y todo su conocimiento de Jesús y lo tiró a la basura. Y el Señor le dijo: me vas a traicionar. Y Pedro le dice: primero muerto, a usted nadie me lo toca. Y cuando se vinieron los balazos, fue el primero que salió corriendo. El primero que salió corriendo. Y se fue y lo dejó solo. Lo dejó solo. Yo he tenido 2 personas que se han atrevido a decirme: Fernando, yo voy a estar con usted siempre. Y el que se levante contra usted, se levanta contra mí. 2 grandes personas, 2 grandes amigos. Y ya hoy ni en Facebook los tengo. Me dejaron solo en los peores momentos. Y duele, por supuesto que duele. Porque uno confía en la gente y ya no están. Cuando se pusieron las cosas feas, se perdieron. Eso se comienza a sentir solo. Bueno, ya Judas me vendió, ahora Pedro me niega. La negación de Pedro, según el Evangelio de San Mateo, no fue tan suave. No fue así simplemente como quien dice: no lo conozco. Dice que cuando Pedro estaba asustado, Pedro se fue y se metió dentro del grupo de personas que estaban ahí comentando lo que estaba pasando con el arresto de Jesús y todo el proceso de juicio y la crucifixión. Y una mujer se quedó viendo y dice: pero este es uno de los que andaba con Jesús, este es uno de los galileos. Y Pedro comenzó a sacudirse, o sea, a quitar: no, ¿cómo se les ocurre? Y según el libro de Mateo, dice que comenzó a proferir malas palabras contra Jesús. O sea, no solo fue que lo negó, comenzó a maldecir. Yo no sé si me permiten y de ser más ilustrativo, es cuando alguien le dice: vea, a mí con ese tal por cual ni me comparen porque ni lo conozco. Cuando uno se desmarca completamente, ofendiendo a la persona para que le crean a uno que realmente uno no es de ellos. No, yo con ese no tengo que ver nada. Dice la palabra de Dios que decía palabras de maldición para que le creyera. Ese era el que unas horas antes le habían dicho: Señor, a usted nadie me lo toca. El que se mete con usted se mete conmigo, porque yo voy a estar con usted hasta la pura muerte. Así que cuando alguien le diga eso, de una vez apúntelo en una libreta y diga: este me va a traicionar, para que no le duela tanto cuando lo traicione. Porque así somos los seres humanos. Y así es de doloroso esta situación. Entonces, después de la segunda traición, ya Jesús se va quedando solo y viene también a otra amarga experiencia, que es que los 3 mejores amigos de él lo dejan botado. Oiga, ya estamos hablando de 12, ya quitamos a Judas, quitamos a Pedro, y ahora van a estar los 3 mejores compañeros de Jesús. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los 3 compas de Jesús que siempre andaban con él? Juan, Pedro y Jacobo. ¿Ok? Entonces dice Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Y ahí era donde venía ya Judas con todos los soldados. Trate de ubicarse usted en ese tiempo de oración, en ese monte. Váyase al monte de los Olivos. Jesús agarra a sus tres más cercanos, los que estuvieron con él en el monte de la transfiguración, los que siempre eran los que echaba a mano el Señor, los que siempre se los llevaba a orar, los que creían que eran los más cercanos de Jesús. Jesús iba a orar porque sabía que el tiempo se había llegado. Pero Jesús iba y les dijo: estoy angustiado y triste hasta la muerte. Oiga, es llamar a alguien y decirle: vea, lo que me está pasando no es cualquier cosa, es que estoy terriblemente angustiado, terriblemente triste hasta la muerte. ¿Para qué se lleva a Jesús a sus tres muchachos a orar? ¿Será que necesitaba una cadena de oración? ¿Será que necesitaba que alguien con más fe que él intercediera? ¿Saben por qué Jesús se los lleva? Porque en los momentos más tristes y más difíciles uno necesita compañía. Y Jesús necesitaba sentirse acuerpado. Y se los lleva y dice: yo sé que estos van a estar conmigo, porque les estoy diciendo, a ver, vea, ustedes tres, este es el momento más triste, más doloroso, más angustioso de toda mi vida. Por favor, manténganse en oración conmigo. Los necesito. Y se fue Jesús 1 hora a hablar con Dios, 1 hora. Los dejó aquí, ustedes estén acá, nada más. Y se va y comienza a hablar con Dios. ¿Y de qué comienza a hablar con Dios? Durante 1 hora entera, Jesús le plantea al Padre que si es posible que no haya sacrificio, pero que si no, que se haga su voluntad. Vean la humanidad de Jesús. Es que ya cuando ya tienes lo terrible al frente, ya uno dice: no podemos arreglarlo de otra manera. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho la idea de subirme a las montañas rusas y todo eso. ¿Alguien más? Solo yo padezco de eso. A mí me encantaba, pero bien temeroso yo. Casi digo una palabra que me hubieran sacado de acá. Bien temeroso. Y entonces yo estaba en la línea, y como la línea está lejos, uno vacilando, es rico se ve que es, como se va acercando, uno va apagando la sonrisa. Y ya uno, cuídeme el campo, voy a ir al baño. Y cuando uno llega, y ya cuando uno ve las maquinitas cerca, ya tiene las manos frías. Y ya comienza a decirle al que está a la par: vea, si tiene miedo, no tiene que subirse, podemos ir a otro lado. ¿A alguien le ha pasado esas cosas? Solo yo padezco de eso. A cómo se acerca, uno va sintiendo el miedo. Y ya cuando ya se fue el último carro y quedó uno de primero, uno está pálido, sudando frío, con unas ganas de que se venga un temblor, un terremoto, algo para irse, porque ya lo sintió. El miedo nos va envolviendo. El miedo no es satánico. Vean, no se complique, el miedo es un mecanismo de defensa que Dios puso en el hombre. Así que cuando se oiga que diga: vea, reprenda el miedo, es el del diablo. No, el miedo no lo puso el diablo, lo puso Dios. Si no tuviéramos miedo, nos hubiéramos matado hace tiempos. El miedo nos ayuda a alejarnos del peligro. Entonces es natural. Bueno, resulta que el Señor ya está sintiendo y el miedo va aumentando, y le hace un planteamiento dificilísimo al Padre: Señor, ¿no será posible que pase esta copa sin que yo la beba? Así en
en el vocabulario nuestro, lo que Jesús le está diciendo: Padre, no podemos arreglar esto de otra manera. Eso es lo que le está diciendo. No habrá otra forma de arreglar el problema de la humanidad sin que me masacren, como yo sé, como está escrito en el libro de Isaías, que me van a masacrar. Pero algo muy diferente de lo que nos enseñan hoy en día muchas iglesias: hágase tu voluntad y no la mía. Iglesia, porque hoy vivimos, y esto es para los cristianos, hoy vivimos en una época donde queremos exigirle a Dios que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Y aquí hemos hablado muy claro, y yo como pastor tengo la obligación de hablar claro. Esos grupos que andan diciendo: usted declare, usted cancele, usted esto y lo otro, antibíblico. Hágase tu voluntad y no la mía. Esa semana murió un cantante muy famoso en el argot cristiano, apellido Melgar, no me acuerdo, Julio Melgar. Un hombre que inspiró canciones preciosas, nosotros cantamos, y entró con un cáncer y ha venido avanzando, venía avanzando. Y alrededor de este hombre que era famoso, llegaron los principales, muchos de los principales hombres que se mueven hoy mediáticamente en televisión y en la radio. Y oraban por él, y escuché las oraciones. Yo cancelo esa enfermedad. ¿Quién es uno para cancelar una enfermedad? Si el único que puede cancelar una enfermedad es Dios. Yo le puedo pedir a Dios que cancele una enfermedad, pero yo no tengo poder de cancelar enfermedades porque no sé el propósito de Dios con esa enfermedad. ¿Me explico? Pablo tenía una tremenda enfermedad, un aguijón en la carne que le abofeteaba todos los días. Y Pablo no le dijo: yo cancelo esa enfermedad. No, yo he rogado al Padre que me la quite. Y el Padre me ha dicho: bástate de mi gracia, si la tienes porque la necesita. Y punto. ¿Sabe que hay cosas que nosotros no queremos tener, que las tenemos? Porque si no las tuviéramos, ¿quién sabe dónde estaríamos? Yo tengo un cuñado que dice, asmático. Y cuando era joven decía: vea, si yo no tuviera asma, yo fumaría marihuana todos los días. Era un marihuano reprimido, ¿verdad? Yo pasaría fumando marihuana día y noche. Es que esta asma, y le he pedido a Dios que me la quite. ¿Usted cree que Dios le va a quitar esa asma? Hay cosas que están en nosotros que no nos gustan, pero Dios sabe que si nos la quita sería un peligro. Entonces, ¿quién soy yo para decir yo cancelo? Y otro se paró y le dijo delante de una multitud a este cantante: yo decreto. ¿Sabe qué es un decreto? Una orden que la otra parte tiene que cumplir. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios: usted me cumple esto a la fuerza? ¿Cuál decreto? Hágase tu voluntad y no la mía. Oremos por el hermano enfermo, clamemos a Dios, pidamos la misericordia de Dios, pero cuidemos lo que decimos. Yo cancelo, yo decreto, yo ordeno, yo devuelvo, yo corto. ¿Sabe qué son? Filosofías de la nueva era, filosofías de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Metafísica se llama, más allá de lo físico, que se metió en las iglesias y vemos un montón de predicadores y esto dándole órdenes a Dios. Y la última, y lo pueden buscar en YouTube, la última, una mujer que canta precioso, y no creo que lo hiciera de mala fe, sino por malas enseñanzas. Comenzó a orar por este hombre, por este muchacho, y comenzó a decir las cosas que dicen: yo cancelo esa enfermedad, yo decreto esto, y este hombre no va a morir porque yo reclamo la sanidad para este hombre. ¿Y sabe qué le dijo? Y no te acepto un no por respuesta. Le dijo a Dios. Así, literal. No tomamos un no por respuesta. O sea, estás obligado a hacerlo. Iglesia, cuidémonos, porque esas cosas suenan muy lindo. Cuando esa mujer dijo eso, todo el mundo se paró y comenzó a aplaudir y a gritar. Pero el jueves murió el hombre. El jueves santo
murió este muchacho. Entonces teníamos poder para cancelar, teníamos poder para decretar, teníamos poder para exigirle a Dios, usted me lo sana. Como que se nos olvida quién es Dios y quiénes somos nosotros. Clame, suplique, y la mano de Dios por tu fe se puede mover en misericordia conforme a sus propósitos, no conforme a mi voluntad. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y después de una hora de decirle, Señor, me estoy muriendo, yo sé lo que viene, es que es terrible, me tiembla todo el cuerpo, estoy desesperado, ya no soporto, me dejaron solo, me traicionó mi amigo, me traicionó mi compañero, estos están durmiendo, yo estoy solito, Señor, no será posible que esto pase de mí. Ay, pero hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Una hora clamando, y se devuelve Jesús, ya con esa caminadera, y se encuentra a sus 3 compas roncando. Los que había traído para que lo apoyaran, a los que le habían dicho, vea, estoy en el peor momento de mi vida. Y los despierta. Muchachos, no pudieron estar conmigo una hora. Despabilense. Es que lo que está pasando es terrible. Yo los necesito a la par mía. Ya seguro se estiran. Sí, Señor, perdón. Estábamos, en el último minuto nos dormimos, pero estuvimos los 59 anteriores. Y se cuadran otra vez y se va Jesús. Se fue por una hora más. ¿Y saben qué dijo Jesús en esa hora? Lo mismo. Otra hora Jesús clamándole al Padre que arreglaran el asunto de otra manera, diciéndole el dolor, el susto que tenía, el miedo que estaba sintiendo, lo terrible que estaba pasando. Pero una hora donde termina la oración diciéndole, papá, pero se hace lo que usted diga, no mi voluntad. Claro que debe ser terrible tener uno a la mamá, al papá, a un hijo, a un hermano, a un ser amado agonizando. Claro que debe ser terrible. Y claro que uno debe estar clamándole a Dios. Pero yo a la gente aquí, y no es falta de fe, más bien es poner la fe en su lugar. Yo le digo a la gente, vamos a orar por el enfermo, pero que se haga la voluntad de Dios. Porque Dios no sabe a través de ese enfermo lo que puede hacer con el resto de la familia. Dios no sabe si se está llevando a esa persona porque es el tiempo exacto, porque esa persona se puede perder después. Hay muchas cosas que en nuestra mente ni nos imaginamos, pero Dios sí. Entonces después de que le clamamos, le suplicamos a Dios, Señor, yo te pido por este enfermo. Yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú puedes levantarlo. Después de que hacemos todo eso, Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Si tiene que irse, se va. ¿Sabe qué hacen esos espectáculos que les estaba contando? Denigrar el evangelio. Porque anda mucha gente y son millones de personas en YouTube burlándose de los cristianos. No era que yo decreto, no era que canceló tal, no era que la otra le dijo que no le aceptaba a Dios. Y eso va en contra del evangelio. Porque después dicen, vea, ¿para qué hablan tanto? ¿Sabe por qué? Porque esas cosas no están en la Biblia y esas cosas no pertenecen al evangelio. Es una moda que se soltó en los últimos años, que se metió en las iglesias y que la gente anda repitiendo sin saber lo que está diciendo. Pero que Jesús hoy nos dice, sí, yo le clamé al Padre 3 horas suplicándole al Padre, 3 horas suplicándole al Padre que no pasara lo que tenía que pasar, 3 largas horas, porque sabía lo que venía, pero las 3 horas terminé diciendo, papá, pero aquí se hace su voluntad y no la mía. Yo ya le dije todo lo que quería decirle, pero yo respeto tu voluntad. Llega de nuevo, se los encuentra dormidos, los despierta, les dice, muchachos, velad y orad para no caer en tentación. O sea, a ustedes les va a venir las peores tentaciones hoy. Pedro no había negado al Señor todavía. Pedro, usted me va a negar. Usted va a salir corriendo. Usted va a hacer esto. Vienen tiempos duros para sus vidas. Cuídense, muchachos.
Se va a orar por la tercera vez. La tercera hora dice, sobre el mismo tema oró. Y cuando regresa, privados los tres. No eran que eran malos, eran humanos, estaban cansados, ni entendían lo que estaban pasando. Y ya el Señor los deja y dice, no, tranquilos muchachos, sigan durmiendo, ya se acerca el que me entrega. Y ya venía Judas con el escuadrón. Y lo que Jesús pasa va más allá de lo que a veces vemos o nos cuenta, porque la crucifixión de Cristo fue un acto de los más terribles que uno pueda narrar. O sea, se enfundó en ese momento sobre la muerte de nuestro Señor todo el odio, la maldad. Es que no era matarlo, era masacrarlo. Jesús lo agarran y lo condenan a la peor de las muertes, porque la muerte de cruz era no solo la muerte que existía, la pena de muerte, sino que era la muerte más humillante y más dolorosa que existía, porque la muerte de cruz se la asignaban a los hombres sumamente malos. La Biblia habla del ladrón, de los ladrones que estaban a la par de Jesús, pero va más allá, no eran ladrones, eran criminales. O sea, a los ladrones les metían una lanza, los mataban con un cuchillo, los ahorcaban, pero al que llevaban a una cruz era porque era lo peor. Y la muerte de cruz era una muerte terrible. Era una muerte donde usted lo podían colgar en un madero y usted podía durar hasta 4, 5, 6 días ahí colgado. Porque no le pasó lo que le pasó a Jesús. Entonces era una muerte terrible estar ahí, y ahí donde lo tenían amarrado ya venían animales, lo mordían y todo, se iba secando, se iba muriendo de hambre, de dolor, de frío, de calor, hasta que la persona a veces duraban una semana. Entonces la muerte de cruz era sumamente terrible, era la peor de las muertes. Jesucristo fue condenado al peor maltrato que un ser humano en ese tiempo se podía imaginar. Los clavos de Jesús eran clavos de entre 6 y 8 pulgadas, según la historia, y no los ponían en la mano como se cree, porque no los sostendría la mano. Los clavos de Jesús, a mí hasta que me duele, los clavaron en la pura muñeca. En la pura muñeca para darle sostenibilidad, si no la mano se le hubiera desgajado, la mano no podría aguantar. Y cuando le meten los clavos en la muñeca, le desmontan un tendón que va desde la muñeca hasta el hombro, entonces le descoyuntan los brazos. ¿Han visto cuando a alguien se le desmonta un hombro, verdad? Que ya no lo puede ni mover, pierde. Entonces Jesús es desmontado de sus brazos, entonces no puede hacer un ejercicio que tenían que hacer los que iban a la crucifixión. Ellos, si trato de explicarlo, esto recuerdo que nos lo habían dado en clases de teología y es una investigación científica. A Jesús lo crucifican, ¿verdad? Entonces las personas que estaban crucificadas iban perdiendo el oxígeno al estar, entonces se apoyaban en los brazos y se levantaban en los pies un poquito, se levantaban un poquito los pies para llenar sus pulmones de aire, para poder respirar. Entonces este movimiento entre los brazos y los pies les permitía respirar, Al descoyuntarse los brazos, Jesús tiene que hacer ese mismo movimiento únicamente usando la espalda. Tratar de mover la espalda un poquito para poder respirar. Por eso es que la agonía de Jesús, las 3 horas que estuvo crucificado, se le sintetizaron de tal vez los 6 o 5 días que iban a durar los otros. ¿Por qué? Porque lo masacraron. Los 2 pies se los unieron y les pusieron un clavo. Entonces en ese clavo Jesús y su espalda, cuando ya no podía prácticamente respirar, tenía que levantarse un poquito con su espalda para que le entrara oxígeno al cuerpo. Yo no sé cómo María, la madre de Jesús, pudo haber visto esta escena, pero no fue que lo clavaron. No, es que lo estaban despedazando a un cuerpo que ya estaba despedazado. Dice la palabra de Dios, previo a esto, que Jesús le dan con unos látigos que usaban los romanos, que tenían un tipo como dijera,
como un metal curvo, como tipo el anzuelo para pescar, pero como un metal que donde se le pegaba a la persona y se jalaba para acá, le arrancaba literalmente los pedazos de carne. Y a este hombre lo agarran y lo vienen reventando con azotes de todo tipo. Lo dejan prácticamente muerto, que no se puede mover. Y ahí donde está, le ponen una cruz de espinas. Y no se la van poniendo ahí como con cuidadito, se la meten con toda la fuerza, despedazándole posiblemente los sentidos y toda la sensibilidad, derramando toda su sangre. Y lo tienen tirado y lo cubren con una capa de un rey. Y se arma un juego entre los romanos. Se arma un juego que ya trascendía el dolor físico, sino entraba la moral, porque le tapan los ojos. Entonces uno de los soldados le pegaba un manazo con toda violencia en la cara. Y como gran chiste decía: adivine quién fue, si usted es Dios. Y se venía otro y le metía otro golpe. Ahora diga una burla a este hombre que estaba masacrado. La cruz de Jesús, aproximadamente se especula que las cruces pesaban cerca de 30 kilos, 60, 70 libras, arrastrada, tenía que llevarla, en ese cuerpo que ya estaba despedazado completamente, en esa espalda que le habían arrancado los pedazos de carne, y le ponen una cruz encima, donde iba brotando sangre, donde no podía ver, y viene la otra humillación, porque lo exhiben prácticamente desnudo. Entonces ya no era una cosa, es que era un espectáculo, porque la gente lo veía pasar, un hombre desnudo, maltratado, bañado en sangre. Y todavía muchos de los que estaban a la par del camino, de los que 8 días antes le habían recibido con palmas y le gritaban: Hosana, Hosana, el rey de los judíos, muchos de esos mismos dicen que le arrojaban piedras. Niños, mujeres y hombres le tiraban piedras al verlo pasar. Se reían, le escupían. Y algo de lo más doloroso que los que tienen barba, es que le agarraban la barba con la mano y se la alaban con tal fuerza que le arrancaban los peñones de barba. Y una vez afeitándose, se jala un pelito hasta que se le viene una lágrima. ¿Qué es el pelito que se jaló? ¿Verdad, Francisco? ¿A qué duele? Le iba a poner aquí adelante, pero es capaz que le duele. ¿Qué cosa más terrible? Cuando a Jesús le quitan la cruz y se la dan al hombre de Cireneo, al cirineo, no es por ayudarle, es que iba a llegar muerto, iban a perder el show, no lo iban a poder crucificar. Ya cuando los soldados vieron que Jesús no daba paso, que se estaba prácticamente muriendo, entonces agarraron a un hombre y dice: llévese la cruz para que llegue vivo, porque la gracia es matarlo arriba. Toda la maldad, vea, todo el coro de ángeles satánicos dirigidos por el mismo Satanás, unidos, maltratando, masacrando, todo como lo había narrado el profeta Isaías 1000 años antes. Era un monstruo sin parecer alguno, dice la palabra de Dios. No tenía forma, eran pedazos de carne colgado a parte del esqueleto. Cuando a Jesucristo lo crucifican, nosotros, el ser humano, tiene aproximadamente 4 litros y medio de sangre, por ahí. Y Jesucristo derrama toda su sangre. Lo que no le salía por la cabeza,
Le salía por las manos, le salía por los pies, le salía por la espalda, le salía por el pecho. Cuando a Jesús le meten la lanza en el costado, prácticamente lo que estaba brotando ya es agua, porque ya no tenía sangre. Por eso es que es tan precioso lo que decíamos ahora, de acordarnos lo que fue que Él vertió su sangre preciosa. Jesús es el Cordero, y antes de Jesús se tenía que poner un Cordero perfecto, inmolado para el sacrificio. Entonces, para sacrificar ese Cordero había que cortarle la yugular, la vena, la arteria, y lo tenían que volcar hasta escurrir la última gota de sangre. Entonces Jesús, en simbolización de ese Cordero de Dios, tenía que sacar hasta su última gota de sangre. Y así queda Jesús en la cruz. Y cuando está ahí, dice que no le entendían lo que decía, porque Jesús está ya totalmente la lengua pegada al paladar, ya no tenía, estaba deshidratado, ya no tenía sangre, ya no tenía agua, ya lo que estaban. Entonces dice, Elí, Elí, lema sabactami. Donde lo oyeron, no le entendía lo que decían, y alguien dijo, yo creo que está llamando a Elías, porque la lengua le había quedado pegada al paladar. Era un monstruo. Y ahí en ese momento, en el peor de los momentos de toda esta narración superficial que les estoy haciendo, en el peor de los momentos, él se siente el hombre más solo del mundo y trata de ver a su Padre Celestial, y lo que quieren decir estas frases: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste en este momento? Y en unos minutos nada más expresa una frase y dice: consumado es. Todo está listo con respecto a la decisión de mi Padre. Consumado es. Y dice la palabra de Dios que Jesús, al decir consumado es, entrega su espíritu y muere. Ese consumado es que a veces nosotros nos cuesta decir en medio de las tribulaciones: Señor, se acabó, te lo entrego, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Eso que a veces tendremos que decirle al Señor: Señor, consumado es este problema, ya no lucho más, ya no lucho más. ¿Sabe que hay personas que ya deberían morirse y no se mueren? Porque están amarradas, luchando para no morirse. Y ya Dios dijo que se tenían que morir. Y a veces alguien va y les guía y les da la paz de Dios y le dice: vea, deje de luchar, entréguese al Señor, di el consumado es. Y la persona se entrega y descansa. Y hay otros que siguen semanas martirizándose. ¿Sabe que hay situaciones que usted y yo tenemos en nuestra vida que ya no soportamos? Que uno dice: Señor, pero ¿qué hago? Ya no aguanto, ya no soporto, ya no sé qué hacer, me siento solo. A veces, y no es pecado, porque el mismo Jesús lo sintió, a veces sentimos que ya ni Dios nos oye. No sé si usted ha orado y usted ha dicho: es que yo creo que Dios ni me oye, como que a Dios no le interesa lo que me está pasando. Yo le hablo a Dios y Él no hace nada. Y estamos pasando esos momentos tan terribles de tribulación y luchando y luchando y luchando. ¿Será que
¿Qué habrá que decirle al Señor en determinado momento? Señor, consumado es. Haz tu voluntad. Que pase lo que tenga que pasar. Haz tu voluntad. Y Jesús descansa. Y cuando Jesús descansa, empieza todo lo que estamos celebrando hoy. Son 3 días, 3 noches donde Jesús hace un montón de cosas. Donde suceden cosas impresionantes y fantásticas. Donde sube a la presencia del Padre y su cuerpo es glorificado. Donde comienza la verdadera era del cristianismo. Pero era necesario que la semilla muriera para que naciera la planta. Es que no hay planta sin que antes una semilla no se haya despedazado para que nazca. Y a veces hay cosas en nosotros que tienen que ser consumadas, por más que nos duelan, por más. Señor, te entrego este problema, te lo doy, haz tu voluntad. Te entrego mi enfermedad, te entrego mi esposo, te entrego mi esposa, te entrego mi vicio, te entrego mi pecado, porque consumado es. Ya no quiero luchar más. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía.